Capítulo primero. En el primer capítulo de este texto, empieza con una chica llamamiento Urania Cabral, que escoge retornar a su país perteneciente a revistar a su padre, el cual no había pasado desde que tenía 14 abriles. Su padre fue un exfuncionario de República Dominicana, en el gobierno de Trujillo. Urania Cabral va de turista a casa de su padre, a quien no veía desde que era muy pipíolo y ella en este momento tenía 49 abriles. Urania vivía en Estados Unidos y siempre estuvo ocupada, tras estar encargada de casos legales, como abogado en Nueva York. Todo estaló alrededor de tratando no memorar todo el pasado. Antes su padre era el senador, de nombre Agustín Cabral, el cual era llamado Cerebrito Cabral, que ya se encontraba por cumplir sus 84 abriles. Lo iba a conocer por primera oportunidad después de todos estos abriles de su marcha en República Dominicana. Capítulo segundo. En el gobierno de Trujillo se vivió una verídica dictadura. Este gobernó durante 31 abriles, era un hombre entregado, estable e intimidante, con un difícil carácter y tenía una obsesión con la desinterés y su fachada personal. La mayoría de sus familiares y todos sus hermanos, tenían un fundamento en el gobierno. Denominó localidad Trujillo el fundamento que gobernó. Este dictador tuvo varios inconvenientes con la iglesia, primordialmente por una rebelión que sucedió un 14 de junio de 1959. Tenía múltiples sanciones de patrimonio de parte de la OEA, dado que era un país con suma dictadura, que se regía por este gobernante, que no respetaba ni los derechos de la gente, ni había democracia y bastante menos liberación de expresión. Te sugerimos investigar la carta robada de Edgar Allan Poe. Tanto así que quien estuviera en oposición a esta dictadura, eran perseguidos, asesinados, torturados o sencillamente desaparecidos. El Simo Servicio de Sabiduría Marcial, comandados por John Yaves, eran los que al cumplir las órdenes del gobernante, realizaban toda esta clase de trabajo abandonado. Capítulo tercero. Un 30 de mayo del año 1961, se aliaron 4 hombres, para asesinar a este tirano dictador. Ellos eran Salvador Destino Sadala, el turco, Antonio Imbert, Antonio de la Masa y Amalito. Estaban en la tranquilidad de este dictador para asesinarlo. Todos estos tenían sus algunas causas. Salvador, el turco, era un católico practicante, pero este se encontraba convencido de que este gobernante era un tirano y que le se encontraba realizando daño a todo su pueblo. El turco acompañamiento lo que sucedió el 14 de junio de 1959. En cambio Amarito fue uno de sus militares del ejército de Trujillo, pero tenía muchísimas causas para querer asesinarlo, entre esas por Lucía Gil, una pipíolo que conoció y de la cual se enamoró tanto que se quería casar con ella, pero los superiores de Amadito, no le brindaron ninguna autorización para casarse con esta, dado que el hermano de Lucía había sido partícipe de la revuelta del 14 de junio. Este siguió las órdenes de su gobernante, después lo ascendieron y allí conoció al director John Yaves, quien llevaba un prisionero y le pidió a Amadito que le asesinara. Él no quería, pero cumplió con sus órdenes. Después de esto, le comentan que el hombre que malvado era el hermano de Lucía Gil. Capítulo cuarto. Urania al fin llega a casa de su padre, en donde lo encuentra en un estado de vejez y ya no tenía piezas dentales. Este no puede departir gracias a una embolia sufrida hace ya algunos abriles, mas sin incautación la puede oír muy bien. Estaba bajo el precaución de una enfermera que Urania le pagaba. Comenzó a reclamarle a su padre sobre por qué le había sido leal a el tirano de Trujillo. 3 metros sobre el firmamento es un texto que tienes que investigar. Le pregunta si Trujillo todavía se había acostado con su mamá como lo alrededor de con la mujer de varios de los servidores de él, como en la situación de Froilán, que era su vecino y el secretario de Relaciones Exteriores, quien todo el tiempo el Universal Trujillo visitaba, para cohabitar con su mujer. Capítulo V. El director de John Yaves, era uno de los hombres que se encargaba de torturar de manera más violenta, pero sin importar esto, era un hombre con una enorme astucia y sabiduría. Trabajó como informador de México, anteriormente de empezar a trabajar con Trujillo. John Yaves siempre le fue leal a Trujillo, se encargaba de cuidarlo o de asesinar y desaparecer a los que estuvieran en su contra. Siempre ideaban proyectos para intentar estudiar si venía alguna revuelta de parte de una revuelta en su contra. Aunque Trujillo jamás quiso incrementar más su seguridad, dado que Trujillo aseguraba, que si lo iban a asesinar, lo haría alguno popular, ordinario o de su ejército. No te puedes perder Will Grayson y Will Grayson, un texto que te encantará. Capítulo sexto. De reverso al pasado, están los conspiradores contra Trujillo, aguardando a que éste pase para asesinarlo.
Otra historia de los conspiradores que querían matar a Trujillo, era Antonio de la Maza, que fue posiblemente el más afectado de parte de este dictador. Dado que le había arrancado parte importante de su historia y había integrantes asesinar a Trujillo con sus propias manos, dado que el mismo Trujillo malvado a su hermano último Tabito. Su hermano era un trujillista que trabajaba en la aviación. Lo que lo llevó a la homicidio fue cuando fue secuestrado Jesús de Galíndez, un escritor. Tabito solo se encontraba solicitado de trasladarlo, lo llevaba a casa de Trujillo, parecía todo ser recurrente, pero resulta que este Jesús de Galíndez era un ciudadano de Norteamérica, que pertenecía a la CIA. Como este arduo inconveniente implicaba a Trujillo, mandó a asesinar a Murphy, el piloto del avión, que era un enorme amigo de Tabito. Más adelante de esto, asesinaron a Tabito, para que pareciera un suicidio, como si este hubiera matado al piloto y después se hubiera matado por la delito. Trujillo hace el llamado a Antonio, para intentar limpiarse de la delito, diciendo que iba a investigar qué fue lo que de todos modos pasó. Le ofreció un puesto en la construcción de una carretera, pero Antonio de la Maza, desde ese día siempre quiso asesinar a su caudillo, desde ese entonces no está pacíficamente y su maduro deseo es desquitarse a su hermano. Capítulo 7. Urania Cabral le continúa reprochando a su padre el de haber ayudado a el tirano Trujillo. Y les recuerda a los hijos de este hombre, entre ellos Ramfis, el hijo maduro de Trujillo, que se piensa que sería el sustituto, pero este hombre lo solo era un mujeriego, que gastaba todo el cuartos. Hubo un escándalo sobre Ramfis, en relación a la violación de Rosita Pedomero. Por esta razón enviaron a Ramfis para estudiar una carrera marcial en Kansas, pero este hombre igual siguió gastando todo el cuartos. Esto logró que Estados Unidos dejara de contribuir a República Dominicana. Por esta razón se creó una separación entre los países, pero por medio de Cerebrito Cabral todo se arregló. Ramfis sufrió un accidente de utilitario en donde perdió la vida. Esto fue en Madrid, más allá de que se cree que este hecho fue premeditado por la CIA. El follón de la soledad, es un texto que no tienes que dejar de investigar si te atrae comprender sobre México. Radamés, fue su segundo hijo, no se conoce la causa de homicidio, pero se estima que fue ejecutado por alguna mafia colombiana o quedea, lo omitido por ser uno de sus informantes, pero se tuvo que cambiar la cara. Angelita, la última de sus hijos, se encontraba viviendo en este momento en Miami y la mujer de Trujillo murió en Panamá. Capítulo 8. Al retornar al pasado está el ministro Henry Chirinos, le dice a Trujillo, que su país se encontraba próximo de seguir estando sin cuartos, si USA hace las limitaciones de cuartos y le otorga a la sugerencia que para evadir seguir estando en bancarrota, lo destacado sería tener lugar todas las compañías privadas a conformar parte del Estado. Pero Trujillo no cedió a esta iniciativa, porque sin importar ser un dictador, no quería quitar, a Trujillo solo le gustaba ser el más destacable que todo el cuartos. Este hombre amaba su país y jamás quería desbordar de allí, prefería expirar allí. Capítulo 9. Los conspiradores aún estaban en la tranquilidad de Trujillo para seguir a matarlo. En esta ocasión Antonio Invert cuenta su crónica. Este hombre trabajaba para esta tribu Trujillo, aunque tenía diversas razones por cual matarlo. El de haber metido a la cárcel a su segundo hermano de guisa injusta, era la primordial. Todos tenían sus causas y causas para asesinar a Trujillo. El caudillo de las Fuerzas Armadas José Román iba a ofrecer un patada de estado apenas viera el occiso muerto de Trujillo. Pero el propósito de este era conseguir dejar en libertad el país de toda la esclavitud de 31 abriles. Te sugerimos investigar La ladrona de libros, un texto que te llevará a los hechos de la Segunda Desavenencia Mundial. Capítulo 10. A revistar a Ucrania llegó una de sus primas llamamiento Lucinda, no la había pasado en 35 abriles, ni había conocido cero de ella a lo largo de todos estos abriles. Lucinda le dice a Ucrania que después del homicidio de Trujillo, el Universal Aves metió a la mazmorra a su padre, tras reflexionar que este conspiraba con Antonio de la Maza y todos los demás. Pero resulta que el Senado Cabral, no traicionaría este régimen trujillista porque él lo amaba, pero cuando lo excluyeron de todo, Cerebrito Cabral sufrió bastante por ello. Pasó un largo tiempo en la mazmorra, pero jamás lo encontraron culpable de aquel homicidio. Si no fuera por el cuartos que su hija Ucrania le enviaba, habría tenido que actuar en algún hospicio. Ucrania estudió Derecho en la Facultad de Harvard y después trabajó para un banda mundial. Más adelante de la plática, Lucinda invita a Urania a su casa con su tía y sus sobrinas.
Capítulo 11. En una fiesta en donde se encontraba el gobernador Trujillo, asistió Simón Hitleman y su querida mujer Dorothy. Este hombre fue uno de los marinos, pero aún era muy amigo de Trujillo. Distribuyen una conversación sobre Cerebrito, sobre su vistoso accionar benefactor. Este hombre Simón Hitleman, le hace una pregunta muy seria a Trujillo, sobre qué es el pelea más conspicuo que ha cumplido en su gobierno, en lo que este le respondió sobre Haití, que lo invadieron y hubo una enorme matanza, que hicieron para excluir República Dominicana. Capítulo 12. Siguiendo en la tranquilidad del Chivo, Trujillo, Salvador Destinos Adalá popular como el Turco, piensa en sus causas para asesinar a Trujillo. El Turco era de origen libanés, un dichoso de la Iglesia Católica. Este hombre se encontraba en oposición a todas las persecuciones y hostigamiento de parte de Trujillo alrededor de los obispos. Persiguió a unos obispos de origen extranjeros tanto que debieron esconderse en la mitad de un convento de monjas, para ocultarse de los permanentes acosos de aves. Esto fue en Santo Domingo. Estando allí, vieron tener lugar al fin el utilitario de Trujillo y han comenzado con la persecución, en donde se comenzó los dispares y por fin asesinaron a Trujillo, pero hubieron algunos heridos. En este momento iban a inquirir al hombre que haría el patada de estado. Capítulo 13. Urania al fin llega a casa de su tía, que alrededor de abril es que no veía. Esta le habló más que nada lo que le sucedió a su padre en su marcha, como la vez que lo acusaron de corrupción y este no sabía por qué, pero sospechaba sobre Chirino y Aves. Su tía le habló de varias cosas y le comentó que por qué había desaseado a su padre y en todo momento que se perdió, pero ella sencillamente respondió que él era un hombre malo y no se merecía su compañía. Si decido establecerme, es un texto de letras lozano que tienes que dejar de investigar. Capítulo 14. Trujillo se dirigió a Balaguer, un hombre muy culto, capaz y aparentemente exento de alguna avaricia que trabajaba para Trujillo. Trujillo tenía algunas inquietudes sobre él, pero este hombre no tenía cero que ocultar. Era un hombre llevado a cabo de secretos, no tenía tribu, ni hijos, ni ambiciones, solo cumplía con el mandato de Trujillo. Varios creían que era un católico, pero este hombre solo era un político. Balaguer le pregunta a Trujillo en relación a las conspiraciones de la iglesia y sobre si habían intentado asesinarlo, pero Trujillo tuvo una duda sobre él. Capítulo 15. Volviendo al homicidio del tirano Trujillo, Pedro Livio fue uno de los heridos. Se llevó con un médico en la vivienda de Juan Tomás Díaz, pero como se encontraba muy arduo, lo trasladaron a un hospital y a Trujillo, ya lo llevaron en una fanal. Juan Llaves logró interrogaciones en relación a el homicidio de su caudillo Trujillo, pero Pedro Livio, delató a Antonio de la Masa, Antonio Imbert, Pupo Román y a Balaguer. Todos se sorprendieron por tal enunciación. Aves instantáneamente ordena ofrecer captura de estos traidores. Pedro Livio callado en estado de coma. Capítulo 16. Urania Cabral, le sigue contando a su tía los hechos sobre su padre, quien fue un hombre muy despiadado, el gobernador Trujillo, dado que había cuestionado a Cerebrito Cabral, pero este le ofreció una prueba de su amistad. Cerebrito Cabral, le pidió a su hija Ucrania que asistiera a una supuesta reunión en el hogar de Trujillo. El plan era entregarle a su hija para excluir su amistad. Ucrania asistió confiando en su padre, pero desconociendo a eso que iba. Capítulo 17. Volviendo al homicidio de Trujillo. Amadito, Salvador y Antonio Imbert fueron atendidos por el doctor Barrera, porque habían saliente heridos de este combate. Amadito tenía totalmente el tobillo golpeado. Se refugiaron estos días sin estudiar de informativo, en la vivienda del doctor. Te sugerimos El escarabajo de oro, un célebre texto del escritor Edgar Allan Poe. Toño Sánchez, al llevarle de llantar, les habló que buscaban a los asesinos de Trujillo por todos los lugares, dado que el Pedro Livio, un sobreviviente, había contado todo. Transportaron sigilosamente a Amadito a casa de una de sus tías, pero pasó bastante rato cuando ya lo delataron. Pero Amadito salió con una pistola y le comenzó a disparar a todos, pero a este lo acribillaron y su cuerpo lo expusieron en una plaza de la región y su tía todavía fue asesinada. Capítulo 18. Antaño del homicidio de Trujillo, la confusión preparatorio. Este iba con ansias alrededor de su localidad en San Cristóbal, dado que tenía una cita con Yolanda Esterel, una pipiolo de apenas 17 abriles. Después del mediodía visitó la vivienda de su mamá, como era de práctica para él. Le solicitó a Aves que averigura quién no dejó salir a Urania Cabral. Eleanor y Park, es un texto que te encanta la su crónica.
Después de esto, se subió a su utilitario rumbo alrededor de San Cristóbal. Allí se encontraba con el pupo Román, pero Trujillo le reprocha lo mal que tiene las fuerzas armadas, lo humilla y lo deja en la carretera. Siguiendo más enfrente es donde está con sus asesinos. Capítulo 19. Antonio de la Maza, Salvador el Turco y Juan Tomás Díaz, estaban en la tranquilidad de que Pupo Román hiciera el patada, como lo había dicho, pero este los traicionó. Tenían que atreverse en este momento. ¿Qué harían? Antonio de la Maza ha propuesto expirar peleando, pero nadie de los otros lo acompañamiento, sino que eligieron esconderse de aves. Se fueron a casa de un doctor, donde permanecieron solo unos días, pero se fueron dado que ponían en riesgo su historia y la de su mujer. El turco salió después del mediodía. De la Maza y Juan Tomás se fueron en un utilitario sin rumbo, pero igual cuando los descubrieron, los acribillaron en un parque. Capítulo 20. Pupo Román tenía todo listo para ofrecer el patada de estado. Todos sus inferiores esperaban su orden para terminar con todos los trujillistas y primordialmente con Aves, pero este hombre le dio miedo, se acobardó y perdió fuerzas. Este hombre fue tomado y torturado a lo largo de unos 4 meses, por el hijo de Trujillo, hasta que al final murió. Capítulo 21. El único hombre que hacía falta por atrapar era el turco. Le secuestraron a su tribu y no tuvo más opción que entregarse. Lo capturaron y torturaron. Pasó 3 meses en la mazmorra anejo a otros políticos, como Sencillo Díaz, era hermano de Juan Tomás, Pedro Livio y Tunti Cáceres, que era sobrino de Antonio de la Maza. Después de los 3 meses, se enteraron de que países como USA y Venezuela pedían su liberación y un sabiduría acordado. Los trasladaron en teoría a un sabiduría, pero ellos estaban seguros de que los iban a asesinar y así fue. En la mitad de la carretera, el mismo director de esa mazmorra y otra gente más, los acribillaron. Capítulo 22. Balaguer fue el que asumió la presidencia en ese tiempo, dado que el sustituto de Trujillo estaba en Europa, pero cuando este llegó, juró vengarse de todos los que asesinaron a su padre. Pero Balaguer mejoró las cosas, tanto como en las iglesias ofreció disculpa, así todavía mejoró las alianzas y relaciones con USA. Ellos apoyaban este nuevo gobierno de Balaguer, mientras que la tribu Trujillo se fuera de todo el país. Capítulo 23. El hombre Antonio Imbert, que permaneció oculto a lo largo de un largo tiempo, después de quedarse en distintas casas por estos días, logró mantenerse por 6 meses en el hogar de los italianos Cavalieri. Cuando la pesadilla terminó, este escoge salir. Balaguer lo llamó y todavía anima que participó en el homicidio y los proclamó como héroes de la nación. Capítulo Excif. Volviendo a la narración de Urania, esta le sigue relatando a su tía la razón por la que odiaba a su padre, dado que cuando fue a la supuesta fiesta, que pensó que era recurrente, al calar allí vio que no había cero, se percató de lo que sucedía. Estando allí tuvo que llevar a cabo lo que Trujillo le decía, pero no le ha podido llevar a cabo. Cero favorable a su inconveniente, pero la corrió de la vivienda y el chofer del utilitario la llevó a un convento que se encontraba en Santo Domingo, pero allí la ayudaron las monjas para que emigrara a Estados Unidos. Chocha por el convento, para que no tuviera que regresar donde su padre.